Ser santos es el reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo debo ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una sesión más en este su canal formativo en el ámbito de la espiritualidad católica, Santo debo ser. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar pendientes de las transmisiones que semana tras semana procuramos llevar a todos ustedes. Les invitamos también a suscribirse a nuestros otros dos canales de formación. En el ámbito de la liturgia católica tenemos nuestro canal Misterio de Fe, y en el ámbito de la doctrina católica nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo. A ambos pueden ustedes suscribirse y también conocer un poco las temáticas que ahí abordamos. Pueden escucharnos igualmente en Spotify como Walter Fajardo y seguirnos en Facebook en @WalterFajardo20. De igual manera pueden contribuir con la formación que llevamos adelante en esta comunidad con sus donativos económicos, si ustedes así lo ven conveniente, y les dejamos para ello la información en la descripción de cada uno de los videos. Vamos pues a comenzar nuestra sesión formativa del día de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, guíanos con las luces de tu Santo Espíritu para comprender los contenidos que aquí se nos compartan. Te damos gracias porque nos permites continuar nuestra formación y por todos los beneficios que tú has derramado en nuestra vida. Que con el auxilio de la Santísima Virgen María, San José su esposo, los santos y los ángeles, alcancemos de ti las gracias que necesitamos para vivir como verdaderos cristianos. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. Queridos hermanos, después de haber visto en las sesiones pasadas cuáles son las causas originantes de los disturbios maléficos en la vida de una persona y comenzado a ver dos de los cuatro principales disturbios como han sido la posesión demoníaca y la obsesión demoníaca, vamos a continuar profundizando estas temáticas hablando ahora de las otras dos formas de perturbación que el maligno hace experimentar a algunas personas. Y estamos hablando de la vejación y la infestación diabólica. Vamos a explicar de qué versan cada uno de estos temas y vamos a dar algunos matices que es importante comprender al respecto. Continuamos, ¿verdad?, tocando lo que va a decir el padre Gabriele Amor en su obra Va de retro Satanás. Recordemos, el padre va a presentar aquí que son 6 los tipos de perturbación. Nosotros vamos a referirnos a 4 principalmente, tomando en consideración unas explicaciones que voy a dar acá y tomando como guía también aquello que conversó con nosotros Fray Claudio en su momento, cuando hicimos la entrevista inicial de esta sección del canal, en la que nos dijo que realmente los exorcistas en la actualidad, especialmente aquellos
que pertenecen a la Asociación Internacional, pues reconocían que son 4 tipos de disturbios maléficos, esto basado sobre todo en la tradición de la Iglesia y en lo que el ritual de los exorcismos expone como tal. Decíamos posesión, obsesión, vejación e infestación. Entonces, por ahí nos estamos yendo nosotros también, siguiendo este criterio que nos compartió pues el padre Fray Claudio. Vamos a profundizar entonces este contenido hablando sobre qué es la vejación, qué es la vejación demoníaca. Dice el padre Gabriel que entiende por vejación lo siguiente: cuando un ser humano, aunque su persona no esté poseída por el demonio, presenta perturbaciones gravísimas debidas al demonio mismo. No es fácil poder distinguir la vejación de algunos males naturales, pues algunas situaciones a veces se pueden confundir incluso con enfermedades. Pongamos pues un ejemplo bíblico, porque estos son siempre los más claros y emblemáticos. Y aquí va a presentar el padre Gabriel la figura de Job. Especialmente va a tomar el texto de Job, capítulo 1, versículos del 13 al 18, y el capítulo 2, versículo 7. El texto dice lo siguiente: un día en que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano mayor, llegó un mensajero donde Job diciendo: tus bueyes estaban arando y las asnas pastando cerca de ellos. De pronto irrumpieron los sabeos y se los llevaron, y a los criados los pasaron a cuchillo. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba este hablando cuando llegó otro con el siguiente mensaje: cayó del cielo el fuego de Dios, es decir, el rayo, que quemó las ovejas y pastores hasta consumirlos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía este estaba hablando cuando llegó otro más con el siguiente mensaje: los caldeos, divididos en 3 cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, y a los criados los pasaron a cuchillo. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando este cuando llegó otro criado con el siguiente mensaje: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor. De pronto sopló un fuerte viento del lado del desierto y sacudió las 4 esquinas de la casa, y ésta se desplomó sobre los jóvenes que perecieron. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Satanás se retiró de la presencia del Señor y golpeó a Job con una llaga maligna desde la punta de los pies hasta la cima de la cabeza. Como ven este texto, ¿verdad? Job es golpeado en los afectos, la muerte repentina de todos sus 10 hijos, es golpeado también en sus bienes, de riquísimo pasa de un momento a otro a ser paupérrimo, es golpeado también incluso en la salud, era sano y se ve cubierto de llagas de la cabeza a los pies, pero no está poseído por el demonio. En él no está la presencia del demonio. Es un ataque siempre donde la acción del maligno no es tanto desde adentro, desde el interior del hombre, como tomando, ¿verdad?, posesión de algunas facultades de Job, no, sino al contrario, está dañándolo, pero sin que el diablo manifieste su acción internamente en Job. Aunque los casos de posesión que hoy van aumentando, como todas las perturbaciones maléficas, todavía son pocos, los casos de perturbaciones de carácter maléfico o vejaciones de esta naturaleza son relativamente numerosos. Entonces, más casos que posesiones se presentan realmente entre los creyentes, entre las personas en general, casos de vejación demoníaca. Sé de muchos casos de personas que son atacadas en los afectos, no encuentran pareja, rompen matrimonios y noviazgos sin alguna razón aparente. También de personas que son golpeadas en sus bienes. Por ejemplo, empresarios que de repente cometen errores tan garrafales que los llevan a la miseria o que sin motivo terminan en la calle.
Muchos casos de comerciantes y artesanos a cuyos prósperos negocios ya nadie entra. Casos de perturbaciones físicas también. Nótese que se trata de hechos que podrían depender simplemente de motivos naturales, pero que podrían también ser imputados a motivos maléficos. Aquí está, pues, la importancia de que el exorcista sepa distinguir por algunos signos cuando las perturbaciones se deben a una causa maléfica y cuando, en cambio, tienen solo una causa natural. Y aquí no me voy a cansar de decirles a ustedes que recuerden esto, que nunca debemos adjudicar una situación negativa en nuestra vida a fuerzas preternaturales si primero no hemos descartado las fuerzas naturales. Sí, si de repente me está yendo mal en el trabajo, bueno, tal vez es la consecuencia de la sumatoria de algunas acciones que yo he realizado y que están provocando este malestar. Si yo soy una persona impuntual, no sé trabajar en equipo, no soy obediente, no cumplo esto, lo otro, de repente que el día de hoy me esté yendo mal en mi trabajo porque el jefe está molesto conmigo, mis compañeros no me quieren, el ambiente laboral es tenso, pues esa situación puede bien deberse a, a toda esta sumatoria de las causas que originan esta situación y que yo he provocado. Entonces yo no puedo ir y decir es que alguien me está haciendo brujería y por eso es que me está yendo mal en mi trabajo. No, primero yo tengo que eliminar todas estas causas naturales. Y en el caso del exorcista, cuando alguien acude presentándole esta situación y adjudicando una intervención maléfica el malestar que vive, pues el exorcista debe tener los criterios necesarios para discernir, para distinguir, viendo otros signos, ¿verdad? No solo la situación en sí, sino otros signos que puedan permitirle al percibir que aquí hay una acción maléfica detrás. Algunos tienden a tratar la obsesión y la posesión como sinónimos, ¿verdad? Pero hay que hacer la distinción de que no es lo mismo ni posesión, ni obsesión, y mucho menos la vejación. Cada una tiene sus peculiaridades que estamos mencionando. Aquí el padre Gabriel va a mencionar otro disturbio, ¿verdad? Que él va a llamar perturbaciones físicas, que sin embargo, atendiendo al contenido que vamos a leer también, vamos a darnos cuenta que bien pueden encajar estas perturbaciones físicas dentro de la misma vejación. Y es así como es tomada este término por otros autores, ¿verdad? Que lo que aquí el padre comparte como una, un disturbio maléfico más, ¿verdad? Porque él clasifica los disturbios en 6, pues algunos autores, esto de las perturbaciones físicas, por su peculiaridad, por lo que presenta, pueden perfectamente enmarcarlo dentro de la vejación. Entonces vamos a leerlo para que aquí esto también lo tomemos como parte de lo que es una vejación. Serían estas perturbaciones físicas aquellas que son causadas en el cuerpo, los dolores físicos súbitos que no tienen que ver con cuestiones de salud y que el demonio puede causar, como ya lo vimos en el caso de Job, que le hizo salir una llaga desde la punta de los pies hasta la cabeza, le llagó el cuerpo, como decimos, estaba todo llagado. Dice, el demonio puede causar estos males físicos y de hecho causa a algunas personas, sobre todo a personas santas, y que el Señor permite este sufrimiento para la santificación de estas personas. También en estos casos hay varios ejemplos. Uno de ellos es el del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, patrono de todos los sacerdotes, que varias veces fue golpeado por el diablo e incluso tirado de la cama. Otro caso muy famoso es el del padre Pío de Pieltrechina, este capuchino, al cual en una ocasión tuvieron incluso que coserle puntos en la ceja porque el demonio lo había tirado de la cama y le había golpeado la cabeza contra el suelo. Así pues, en estos casos no hay ninguna presencia del demonio en la persona. No suceden vejaciones externas que golpeen a la persona en sus bienes, en los afectos o en la salud como tal, sino en la parte física, a través de golpes. Creo que entre estas perturbaciones físicas hay que citar también aquella de la cual San Pablo habla de manera lacónica cuando en su segunda carta a los Corintios, específicamente segunda de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 9,
escribe que para ser mantenido en la humildad, el Señor permitió que un ángel de Satanás, es decir, un demonio, lo azotara con un aguijón en la carne. Y aunque hubiera pedido largamente ser liberado de ese tormento, San Pablo cargó con esta perturbación, ciertamente de naturaleza maléfica, hasta la tumba. Por eso, para que no pudiera yo presumir de haber sido objeto de esas revelaciones tan sublimes, escribe el apóstol Pablo, recibí en mi carne una especie de aguijón, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo, 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí, pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza. Muy bien, entonces eso es lo que también nos dice el padre Gabriel Amor sobre la vejación. Digamos algunas cositas más, Por vejación diabólica debe entenderse la acción por parte del demonio dirigida a agredir y atormentar al hombre físicamente, sin que esto implique por sí una posesión en el cuerpo del que es atormentado, el cual queda bajo el control normal del intelecto y de la voluntad humana. Significa que la persona que va a experimentar esta vejación en ningún momento va a perder esta capacidad del intelecto ni de la voluntad. No va a entrar en esta especie de trance como sucede con el que está poseído. Y cuando el demonio se manifiesta en el poseído, la persona queda como en trance. En algunas ocasiones voltea los ojos, en otras no. La persona pierde el control del habla, de la movilidad de sus extremidades. Es el demonio quien la controla. En el caso de la vejación, esto no se da en ningún momento. Esta es como la diferencia más esencial entre posesión y vejación. En la vejación diabólica, la agresión está dirigida al cuerpo de la persona y puede tomar diferentes formas. Por ejemplo, infligiendo cortes o quemaduras, arañazos, picaduras, mordeduras, palizas, golpes que dejan moretones, hinchazón y llagas con sangre, fractura de huesos, incisiones en la piel con forma de letras, palabras o signos que persisten por un cierto tiempo y que después desaparecen. Todo esto entendámoslo siempre que aparece en la vida de la persona sin una razón aparente. Es decir, hombre, si voy caminando por la sala y me golpeo con un mueble, dependiendo de la intensidad del golpe, posiblemente me aparezca un morado, un hematoma, dicen algunos, un morado en donde me golpeé al segundo o tercer día. Entonces yo cuando me levante al tercer día y ve este morado en mi piel, no puedo decir, ay, ¿de dónde me surgió esto? Ay, me golpeó el diablo, me tocó un muerto, como dicen algunas personas. No, simple y sencillamente la manifestación del golpe que me di, pues ahora está la consecuencia. Entonces, hubo un golpe, es la causa, el morado es la consecuencia. Entonces, esto lo tengo que tener claro, porque hay personas que dicen, es que de repente estoy dormido y cuando amanezco al día siguiente estoy todo arañado. Bueno, hay que ver, hay personas que tienen un tipo de sueño que no es muy placentero, sino que hay mucha actividad física a pesar de que está uno aletargado por el sueño y de repente mientras están dormidos se mueven muchos, algunos tienden a arañarse, se rascan, ¿verdad? Algunos tienden a morderse con fuerza los dientes hasta el punto que con el tiempo van causando desgaste. Entonces hay todo un comportamiento en algunas personas que se da mientras duermen, con las cuales van causándose ciertas lesiones. Debe descartarse esta parte médica, esta parte natural, para luego poder decir, bueno, si de repente esta persona duerme envuelto como gusano, no se mueve, ¿verdad? Para nada. Y de repente están apareciendo estos moretones, estos golpes, estos cortes, pues ahí hay algo anómalo. Más aún si, pongámosle, estos cortes son como se describen acá, de repente con palabras, toda una palabra, una frase que aparezca de la nada en el cuerpo de una persona, ¿verdad? Que aparezca como cortes y con sangre, pues esto ya es anómalo, ¿verdad? No es una causa natural. Entonces el sacerdote es el que debe ahí discernir, el sacerdote exorcista, sobre si realmente este suceso tiene un origen preternatural o no en la vida de la persona. A estas formas de vejación se pueden agregar otras como el sentir olores nauseabundos, ¿verdad? Olores nauseabundos. Hay gente que mucho vive
persistiendo esto. Va a un lugar y siente un olor nauseabundo, un mal olor de repente por todo. Y es un olor que siempre describen como a huevo podrido, a azufre. Entonces, ahí hay algo raro, porque siempre está percibiendo este tipo de olores. O, por ejemplo, algunas personas son blancos de piedras o de heces que son tiradas encima como caídas de la nada. Esto lo escuché mucho en algunos lugares de misión, en zonas campesinas, que de repente iba algunas personas a misionar, a visitar algunas casas y en el camino, siempre de la nada, les tiraban piedras y golpes hasta demostraron, mira hermano, dice, aquí ando la Biblia de esa vez que fuimos a tal lugar, nos tiraron pedradas a todos los que íbamos, aquí me golpearon, me sangró la cabeza, hasta la Biblia se me llenó de sangre. No, gente que describía que de la nada caía en su comida tierra y ceniza. Acabamos de servir el plato para comer acá, los alimentos, y de repente nos sentamos a la mesa y en el lapso entre que estábamos de pie y nos sentábamos, la comida que estaba delante de nuestros ojos servida se llenaba de ceniza, que caía de la nada. Estos son ataques del maligno, ¿verdad? Una forma de vejación del enemigo. Algunas veces la persona puede verse tirada con violencia al suelo o que se le tira agua en la cara, un agua que está en el vaso. Yo tengo aquí mi vaso con agua, de repente estoy tomando mi vaso, no hay problema, pero imagínense, estoy hablando con ustedes y que de la nada me tiraran el agua del vaso a la cara. De repente ha habido personas que le suceden este tipo de situaciones. O que de repente esa agua se levita por el aire y después es arrojada a la cara del individuo. Algunos han sido arrojados de la cama o por las escaleras o arrojados por el aire o golpeados contra el suelo o contra la pared, arrastrados de los pelos por una mano invisible. Hay gente que dice, es que me jalaron del cabello y me iban jalando o de la pierna o de la mano y sentí la fuerza que me jalaba y literalmente hubo algún testigo que de repente dijo, sí, yo vi cómo le jalaron los pies y la botaron de la cama. Estas son formas de vejación también, formas de vejación. Otros incluso han sido transportados lejos de lugares donde se encontraban. He entregado este testimonio. Yo fui a dormir acá, a esta casa, y de repente yo estaba en el cuarto y cuando abrí los ojos estaba en el patio de la casa, de la nada, sin que yo me moviera, no era sonambulismo. Estaba durmiendo con alguien ahí a la par y de repente yo aparecí que en el granero, que en el patio, que junto al río, que donde estábamos ahí, durmiendo, pues de un lugar a otro, fui movido por una fuerza extraña. Y eso también ha sido relatado. Muchos santos, como también personas comunes, han sufrido en su vida estas y otras formas de vejación diabólica. Si no están conectados con pactos diabólicos, forman parte de esta especie de acción extraordinaria del demonio, los fenómenos a que hace referencia la expresión francesa maris et femme de noir, ¿verdad? Maridos y mujeres de la noche. Se trata de la acción diabólica de esos demonios tradicionalmente indicados con los términos de incubos y sucubos. Recuerden que de esto ya hablamos. Y es aquí lo que nos mencionó también Fray Claudio. Es una forma de vejación terrible, es una vejación sexual. La persona literalmente padece una especie de abuso, de violación sexual por parte de esta acción extraordinaria de los demonios, como una forma de humillar a la persona. No es tanto porque el demonio experimente una clase de placer sexual, porque es un ser incorpóreo que no tiene un cuerpo sexuado, entonces no experimenta el placer sexual como tal. Él conoce por el uso de su intelecto lo que es el placer carnal, pero no puede experimentarlo en su mismo ser porque no es un ser sexuado. Sin embargo, estas experiencias, él hace que algunas personas la vivan como una vejación sexual para humillar, para dañar, desmoralizar a la persona que la vive. Incluso estas situaciones han sido experimentadas por santos canonizados, como San Alfonso Rodríguez, ¿verdad? San Alfonso Rodríguez vivió esta situación. Y por numerosas víctimas, hombres, mujeres, tanto en el pasado como también en el presente, siguen experimentando este tipo de vejación.
En todos los casos en que parece manifestarse una acción diabólica de tipo vejatoria, una vez excluida la simulación y encontrando el origen no natural de los fenómenos, solo queda reconocer la acción diabólica. Es decir, que tiene una fuente en la acción del demonio, esto que se está viviendo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Entonces, esto es la vejación. Recuerden que hemos dado las causas de por qué todo esto se origina. Ya las hemos mencionado, porque hay gente que de repente está oyendo esto y dice, pero ¿y por qué me pasa esto a mí? Bueno, les recomiendo irse al video anterior sobre las causas de por qué se da en la vida de una persona estas situaciones y va a entender. Y tal vez uno se va a dar cuenta que está en un estado de pecado permanente, que ha estado mezclado con alguna actividad esotérica, mágica, etcétera, ha sido expuesto a un tipo de maleficio. De hecho, el tema del maleficio lo vamos a abordar más adelante de una forma más de lleno. Ahorita yo les quiero dar como todos estos elementos que nos permiten ir entendiendo la cuestión que aquí abordamos. Y luego vamos a ir matizando algunos puntos para que quede lo más claro posible las temáticas en general, ¿no? Hablemos del cuarto tipo de disturbio maléfico. Hablemos ahora de la infestación diabólica. Hablemos de la infestación. Esto es lo que mucha gente pregunta a veces sobre lo de las casas, que oigo ruido, que veo cosas. Pues aquí vamos a hablar de eso. La infestación, por su parte, es un término que uso, dice el padre Gabriel, reservándolo exclusivamente a las casas, a los objetos y a los animales. Entonces aquí hablamos de tres tipos diferentes de ámbito de acción de la acción extraordinaria del maligno. Tres ámbitos de acción de esta acción extraordinaria del maligno. Los animales, las casas, como este espacio donde uno habita, y los objetos de las personas, ¿no? Entonces, puede haber una infestación diabólica en un objeto determinado sin que esto implique que toda la casa esté infestada por el demonio. Por eso es que se hace esta diferencia entre estos tres elementos. Desde los tiempos de la patrística, los santos padres de la iglesia, con Orígenes, por ejemplo, encontramos algunas matizaciones, algunos testimonios de exorcismos efectuados no solo para liberar al hombre, sino también lugares, objetos y animales. El Evangelio nos presenta el ejemplo del endemoniado de Gerasa. Si ustedes se van al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 30 al 33, van a encontrar el texto. Aquí vamos a dar lectura de una parte de él. A través de cuya boca, del endemoniado, el diablo pide al Señor que le permita transferirse a una piara de cerdos, ¿verdad? Todos estos cerdos que estaban ahí comiendo, ¿verdad? Entonces ahí pide el demonio ser enviado. Y efectivamente entra en esos animales que en ese momento quedan endemoniados. Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él contestó, Legión, porque había entrado en él numerosos demonios. Y le suplicaban que no los mandara irse al abismo. Había ahí una gran piara de puercos que pasían en el monte, y le suplicaron que les permitiera entrar en ellos, y se los permitió. Salieron los demonios de aquel hombre y entraron en los puercos. Y la piara se arrojó al lago de lo alto del precipicio y se ahogó. Los cerdos endemoniados se ahogaron al final. Aquí no vamos a hablar de todo este texto, que es hermoso analizarlo. Ya hemos mencionado algo del demonio de Gerasa la vez pasada, pero pues aquí vemos que es posible que los demonios entren en los animales. Eso es lo que debemos centrarnos ahorita. El caso más común que se les presenta a los exorcistas es el de ser llamado a exorcizar casas en las cuales se sienten ruidos extraños, fenómenos raros que no se pueden explicar humanamente. Digamos algunas cositas más sobre la infestación. Digamos unas cositas más sobre la infestación. El ritual de exorcismo, el actual ritual, afirma claramente la posibilidad de que las cosas y los lugares puedan de algún modo ser objeto de la acción diabólica. En el primer apéndice, ahí se puede encontrar que se habla sobre este exorcismo a los lugares y a las cosas.
Esta acción diabólica abraza todas las especies de acciones demoníacas dirigidas a los lugares o a cosas dadas en uso al hombre, incluidos los animales. Se indica esta acción con la expresión infestación diabólica, mientras que en la posesión, la obsesión y la vejación, el maligno ataca directamente a la persona. En la infestación lo agrede indirectamente, dañando lo que le sirve para su vida. Entonces, es una forma en que el demonio busca perturbar la paz, la vida de la persona, haciendo un daño a los objetos o a las cosas que utiliza o necesita para vivir el ser humano. De los lugares y cosas que le sirven al hombre y que son posibles objetos de la infestación diabólica, las casas o las habitaciones son quizás las realidades más frecuentemente teatro de fenómenos extraordinarios atribuibles a una acción demoníaca. Entonces, de entre los objetos, pues, es poco común encontrar a veces objetos infectados o animales infectados. Es más común que esta acción se presente en un lugar concreto. En un lugar concreto. Los modos con los que las casas pueden ser infestadas por espíritus inmundos para hacerlas inhabitables son varios. A veces se muestran bajo el aspecto de fantasmas para aterrorizar a los habitantes y otras personas. Y dicen, bueno, es que hay aquí apariciones y nos asustan y dan miedo. Y ahí es donde aparece en el imaginario popular el tema de las casas embrujadas. Es un espacio donde el demonio ha tenido una acción, una manifestación de su poder y ha tratado de proyectar en la mente de los individuos que habitan ahí o que estén de paso por ahí estas especies, estas imágenes en la imaginación de la persona, donde hace percibir a los demonios bajo una apariencia aterradora, terrorífica. En la mayoría de los casos, todas estas apariciones son demonios. Todas estas apariciones son demonios. Muy raro es el caso, ¿verdad? Muy raro es el caso de que sea un alma de purgatorio. Y se sabe que es un alma del purgatorio porque cuando se reza por los fieles difuntos en ese lugar, cuando se reza por un alma en particular en ese lugar, pues toda esa actividad cesó. La oración ayuda al alma. Es una manera que a veces Dios permite al alma del purgatorio manifestarse para solicitar esta ayuda de los fieles. Pero cuando se ha orado por los difuntos en ese lugar, incluso hay sacerdotes que han ofrecido misas en la casa por los difuntos y esta actividad no cesa, vemos que no son almas del purgatorio, que realmente son demonios, y en la mayoría son demonios, son demonios. A veces en esas casas silban, hablan, se ríen y simulan otros sonidos, otros rumores. A veces mueven o rompen muebles, o bien infieren grandes daños, como tirando piedras, cuchillos y otras acciones de este tipo, infligiendo también palizas. Entonces, en las casas donde están infestadas, donde se ve esta acción extraordinaria del demonio, a veces también uno sale golpeado, no porque sea propiamente una vejación, sino porque el lugar entero está perturbado por la acción extraordinaria. Todos estos fenómenos de golpes, de ruidos, de cosas que se tiran, se acuñan bajo un término, ¿verdad? Bajo un término, fenómeno poltergeist, se le llama así, fenómeno poltergeist, el fenómeno poltergeist. Este es un término de origen alemán y que es también utilizado en otras ciencias como la parapsicología, ¿verdad? Aquí no vamos a hablar de la parapsicología, no es el tema, para pues manifestar esta acción, ¿verdad? Donde hay movimiento de cosas, de objetos, golpes, etcétera. A veces aparecen bajo la forma de animales, como cabras, serpientes o gatos, u otras formas de animales monstruosos no bien definidos. Entonces las personas miran que de repente está el cuarto cerrado aquí de la nada, es un gato. O sea, aquí no había ni por dónde, ni una ventana por donde meterse. De repente un gato se metió debajo de la cama y busco al gato debajo de la cama y no está ya el gato. Y no está el gato. Entonces, de repente pueden tomar estas formas, pueden tomar esta forma. Entonces, los demonios pueden tomar distintas formas animales. Ojo con esto, porque de esta característica de los demonios que pueden aparecerse a las personas bajo estas figuras,
es que a veces nacen las famosas leyendas populares en el pueblo, ¿verdad? En los pueblos, en las distintas culturas. En México, los nahuales, los famosos nahuales. Y vienen, ya hablamos de eso cuando explicamos un poco el tema de los demonios, de la forma de los demonios, etcétera. En nuestra sección pasada, ahí pueden encontrar toda esa temática. A veces provocan perturbaciones, por ejemplo, despertando a los que duermen con el ruido de portazos, de pasos pesados en los pasillos o en los altillos, rompiendo vestidos, tirando mantas o las sábanas de personas que están en la cama. Estoy dormido envuelto en mi sábana y me quitan la sábana de repente de la nada y la tiran al piso y yo quedo ahí acostado sin la sábana. ¿Y qué pasó acá? Eso sucede. Estos portazos, golpes, ruidos anómalos que no tienen una explicación natural, sonidos de cosas que se quiebran en las casas. Esto también es un signo de un lugar infestado. O la putrefacción que sea de repente en un lugar infestado por el demonio, los alimentos se pudren más rápido. De repente de la nada, un alimento que debe perdurar mucho tiempo, de la nada, de un día para otro ya está podrido. La carne está podrida, el alimento que se guarda en la refri está podrida. Acción ahí del demonio. De la nada, recuerden que hay que estudiar los fenómenos naturales que pueden estar detrás, por ejemplo, de algunos sonidos. Las casas viejas, las casas de madera, con la acción del viento, pues crujen, los metales se dilatan ante el calor, el día ha estado muy caliente, en la noche esta dilatación cesa, entonces el frío hace el efecto contrario y suena el techo. Hay explicaciones naturales para muchos sonidos que percibimos. Para algunos malos olores, pues hay que ver las tuberías, a veces están taqueadas, están sucias, hay algún problema en las tuberías, en el desagüe. Entonces hay que buscar toda explicación natural antes de atribuir a un fenómeno preternatural aquello que se está viviendo en una casa. A todo esto se pueden agregar muchas otras cosas parecidas. Para evitar confusiones hay que tener presente que lo que hace diferente la infestación de la vejación es que en la infestación la acción diabólica se ejerce directamente sobre el lugar y no sobre la persona. Es sobre el lugar y no sobre la persona. Esto significa que una persona vejada sufrirá normalmente los ataques del maligno también cuando se encuentre en lugares distintos. Cuando yo estoy sufriendo vejación, esté en mi casa, esté en un hotel, esté visitando a un familiar, yo voy a seguir sufriendo la vejación. En cambio, ¿verdad? Cuando es infestación diabólica, la acción del maligno se centra en el lugar. Esto significa que si yo me voy de ahí, pues allá donde yo vaya no va a haber este mismo problema, no va a haber esta naturaleza de fenómenos raros, extraordinarios que se van a estar presentando, porque el fenómeno está focalizado en un lugar en específico. Igual en los objetos, yo deshaciéndome de ese objeto infestado, pues muerto el perro se acaba la rabia, dice el dicho. Igual con el animal, ¿verdad? El animal infestado, que si es una mascota muy querida, pues hay que llevarla al exorcista. Pero si es un animal raro del cual yo me puedo deshacer, me deshago de él y ya está. Hay que decir también que se trata de fenómenos en los que es fácil ser víctima de sugestión o de engaño. Además, es bastante frecuente que hechos como los nombrados anteriormente, como ejemplo, no sean atribuibles a una infestación diabólica de la casa o de la habitación, sino a una acción vejatoria del maligno a una o más personas. ¿Verdad? A una o más personas. Más adelante vamos a estudiar cómo deben los sacerdotes exorcistas afrontar estas situaciones. Vamos a ver eso también, porque yo sé que en algunos de ustedes se presenta la duda, ¿verdad? De qué es esto, qué es esto, qué es esto. ¿Cómo se afronta esto? ¿Cómo el sacerdote va a tratar esto? Porque aquí se nos dice, el sacerdote es el que lo debe tratar, sí, pero ¿cómo? Pues aquí vamos a decir unas cuantas palabras sobre eso. Quiero complementar esto que he dicho con algunos otros documentos, por ejemplo, la suma demoníaca. Recuerden que a veces tocamos algunos puntos de este libro que nos es muy útil, ¿verdad? Que nos es muy útil con algunas disertaciones del padre José Antonio Fortea. Entonces tomamos lo que nos sirve de este libro, ¿verdad? Lo demás, pues lo dejamos ahí a un lado. Miremos qué dice el padre José Antonio Fortea sobre la infestación diabólica en la suma demoníaca.
La infestación es el fenómeno por el que un demonio posee un lugar. El demonio, al poseer un lugar, puede mover cosas a voluntad o provocar ruidos u olores. La infestación nunca provoca la posesión de ninguna de las personas que viven en ese lugar, para que ustedes estén tranquilos, ¿no? No va a provocar directamente la acción extraordinaria del demonio en un lugar, no va a provocar directamente la posesión de los miembros de esa familia. Digo directamente, porque ya vamos a ver que hay situaciones donde pues, el maligno puede terminar poseyendo a una persona. La causa de infestación suele ser que en ese lugar se hayan practicado con frecuencia ritos esotéricos o satánicos. Sobre todo esto, cuando en las casas se juega la ouija, se presta la casa para sesiones con los mediums, para lectura de manos y de cartas, ahí el demonio puede actuar en ese lugar, le están abriendo la puerta de su vida. Cuando en la casa se están cometiendo constantes crímenes o pecados, abusos, ahí el demonio, a través de esa vida de pecado, pues va entrando en el lugar donde habitan estas personas. Cuando exponemos nuestra casa, por ejemplo, con cierto tipo de música o de películas en específico, aquellas que son gore, del género gore, pura sangre, el género slasher, ¿verdad? De cuchillados y mucha violencia a través de cuchillazos y cosas por el estilo, películas satánicas, de brujería, todo esto que se están de forma constante viendo en un hogar, expone la casa a que pueda ser objeto de una acción extraordinaria del maligno. Para acabar con la infestación de un lugar, hay una oración específica en el ritual de los exorcismos. El sacerdote no sea fácil en creer los testimonios acerca de lo que ocurre en una casa, salvo que haya testimonios concordes de al menos 2 o más testigos. Lo que nos decía Fray Claudio en su momento, recaudar evidencia de los sucesos que aquí se viven, que las cosas salen volando de la nada, pues grabar videos, poner cámaras de seguridad en el lugar que puedan captar estos momentos anómalos de movimiento de objetos, etcétera, y que haya el testimonio de personas creíbles sobre la situación que ahí se vive. Así como cuando un poseso viene a ver al sacerdote, se puede orar y comprobar la manifestación del demonio. En el caso de la infestación no ocurre nada a veces cuando el sacerdote ora en un sitio infectado. De forma que en todo depende de lo que le digan. Depende mucho el sacerdote de lo que la gente le va a decir como testimonio. Porque es cierto, a veces uno puede llegar a orar a esa casa donde estaban esas perturbaciones y no se va a dar nada. En otras ocasiones sí, ¿verdad? Tal vez uno va a orar sin ninguna intención de hacer un exorcismo, nada, simplemente a orar con la familia ahí. A mí me pasó una vez, fuimos a orar a una casa con la familia ahí reunida, a orar, a darle gracias a Dios por la salud, a hacer oración de súplica y todo, con la palabra de Dios, rezar el Santo Rosario. Y mientras estábamos en oración en el porche de la casa, desde la sala donde no había absolutamente nadie, desde la sala nos arrojaron, ¿verdad? Ahí a donde estábamos las personas orando, una camándula con la que se reza el Santo Rosario, que estaba en una cajita de plástico, de estas camándulas con aroma rosa que venden en algunos lugares. Entonces estaba esa camándula en su cajita de plástico puesta en una mesa en la sala. Y desde la sala nos la arrojaron con tal fuerza que la cajita se quebró al estallarse contra el suelo y la camándula quedó tirada en el suelo. Lógicamente la levantamos. Nosotros sin perturbarnos seguimos nuestra oración. No dejamos que el maligno cumpliera su cometido de distraernos de la oración. Pero estas cosas pueden suceder. A veces se dan, a veces no se dan. Por eso no hay forma alguna de alcanzar seguridad acerca de si hay o no una verdadera infestación o todo es sugestión de las personas. La única forma de alcanzar alguna seguridad es que haya varios testimonios coincidentes acerca de los hechos extraordinarios a los que se refieren. En esos casos, el sacerdote puede orar una vez en la casa y después animar a la familia a que cada día se reúna para orar todos juntos. La importancia de que esta gente, esta familia, vuelva a Dios, le ore a Dios, cambie su vida. La gente piensa que la bendición del sacerdote es como un rito mágico. Padre, suceden cosas raras en mi casa, venga, bendígala. Que va a llegar el cura, va a echar el agua bendita y ya todo aquello se va a detener. No, no.
A veces la cosa se calma por un momentito y luego continúa y peor, porque aquella familia no quiere salir de su estado de pecado, no quiere cambiar su vida, no quiere orar, no quiere volver a Dios. Pues aquello continúa porque las personas son las que le están abriendo el espacio de su vida familiar al demonio con su comportamiento pecaminoso, con sus acciones a veces de brujería, de limpias y de todas estas cosas a las que acude la gente. Pueden rezar el rosario, leer la Biblia juntos, echar una vez al día agua bendita en las habitaciones, reunirse ante una imagen sagrada y suplicar su protección, etc. En estos casos, las familias piden al sacerdote que lo haga todo, pero el sacerdote debe hacer entender a los inquilinos de aquel lugar que ellos mismos pueden hacer lo que le piden a él. La oración unida de una familia puede perfectamente quebrantar el poder del demonio sobre ese lugar si perseveran orando juntos durante algunas semanas o algunos meses. Interesante la recomendación que nos da el padre Fortea, ¿verdad? Recomendación que también hago mía y se las comunico. Oren en familia, oren en familia. Por último, en los nuevos relatos de un exorcista, este otro libro del padre Gabriel Amor nos va a decir algunas otras cositas sobre la infestación diabólica. Entonces vamos a darle lectura también porque nos puede ayudar. Permítanme. Vamos a darle lectura a lo que nos dice aquí el padre. Hemos subrayado la gran importancia del testimonio de Orígenes, ¿verdad? El que ya se hizo mención, uno de los padres de la iglesia, según el cual los cristianos de la iglesia primitiva expulsaban los demonios no solo de las personas, sino también de las casas, de los objetos y los animales. Nosotros, al tratar de crear un lenguaje nuevo que todavía no existe, reservamos, decía en su momento el padre, reservamos la palabra infestación para indicar precisamente los disturbios maléficos causados no en las personas, sino en los lugares, objetos y animales. Entramos en un campo bastante nuevo, puesto que también antiguamente y en todos los pueblos se reconocieron y combatieron estas formas de disturbios. Pero no podemos esconder dos realidades en este tema de la infestación, dos realidades. Uno, este es un terreno sobre el cual solo ayuda la experiencia directa. En caso contrario, ni siquiera se nos cree, ¿no? Las personas, a veces tiene el sacerdote incluso que vivir en primera persona esta situación en un lugar determinado para comprobar el fenómeno. Todo exorcista puede testimoniar que durante su ministerio ha encontrado casos sobre cuya posibilidad nunca hubiera creído si no los hubiera visto él en primera persona. No nos maravillemos, por tanto, ante tanta incredulidad, ante todo por parte del ambiente eclesiástico, que lo hemos dicho y lo hemos demostrado, no está instruido en esta manera, que es la queja que siempre presenta el padre Gabriel Amor, la incredulidad de los consagrados. En segundo lugar, tampoco podemos negar que en este campo están a la orden del día las visiones, las sugestiones, los falsos temores, cuando no se trata de auténticas manías, que también las personas ven cosas, tienen un problema de salud mental, también miran, oyen y sienten cosas en algunos lugares. Debemos tener muy en cuenta esto para no creer en el asno volador, es decir, que no nos vayamos de boca, tampoco seamos tan crédulos en estas situaciones. Como suelo hacer, sigo el ejemplo de la Sagrada Escritura, y en este caso, de aquel libro tan emblemático para todo el pueblo de Israel y tan instructivo para todos los tiempos como es el Éxodo. Me parece muy importante detenerme sobre las plagas de Egipto por dos motivos. Primer motivo, porque se nota cómo Moisés en nombre de Dios y los magos con la fuerza de Satanás pueden producir fenómenos similares. Recuerdan, Moisés se presenta ante el faraón, tira su bastón y se convierte en una serpiente. Pues vienen los magos del faraón y hacen lo mismo, tiran sus bastones y también se convierten en serpientes. Entonces Dios hace una obra y el demonio lo replica con menor poder y como burlándose, pero lo replica. A veces el hecho en sí es idéntico, pero hay que ir a la causa. Algunos fenómenos no bastan para hacer comprender si son obra de Dios o de Satanás, para hacer entender si quien lo hace es un carismático o un mago. Se requiere un discernimiento propio para eso. Recuerden que el padre Gabriel de Amor estaba bastante influenciado por la renovación carismática también.
¿verdad? Entró bastante en contacto con ellos. Por eso ya hemos aclarado después del tema de los grupos de oración, pues sobre el pentecostalismo católico, para que también tengamos ahí cuidado de no meter, ¿verdad?, prácticas protestantes a la Iglesia Católica. El segundo motivo por el que habla de este libro del Éxodo es por el que considero de suma importancia todo el episodio de las plagas, es que fenómenos análogos suceden también hoy. Lo he dicho y lo repito, algunas cosas se creen solo si se ven. Pongo un ejemplo. La primera plaga de Egipto es el agua transformada en sangre. Pues bien, varios amigos míos exorcistas han visto en casas privadas construidas recientemente y dotadas de instalaciones hidráulicas conectadas en los acueductos comunales, llaves que emitían sangre en vez de agua. También he hablado en mi libro anterior, Narraciones de un exorcista, de uno de estos casos, de dos ilustres profesores de la Universidad de Padua, que eran analistas, que han observado el fenómeno con actitud sarcástica y se llevaron un frasco lleno de esa sangre, en la que evidentemente no creían. Pero después del análisis, cuando resultó que se trataba de sangre humana, quedaron aterrados y no quisieron volver a entrar a esa casa. Imagínense ustedes, hubo hasta comprobación científica del fenómeno. He visto muchos racionalistas, ateos, sacerdotes, comportarse de la misma manera, pasar de la incredulidad al terror. El Éxodo nos habla de la segunda, tercera y cuartas plagas, de la invasión de ranas, zancudos y moscones, respectivamente, que infestaron las casas de los egipcios. Podemos añadir la octava plaga, la invasión de las langostas. Pues bien, muchas veces me han contado, o también he visto con mis propios ojos, casas que repentinamente son invadidas por estas plagas, por moscas, hormigas voladoras, insectos, a veces horripilantes, como escorpiones y otros animales no fácilmente identificables. Llevan en abundancia. Es una plaga. Que luego desaparecían completamente al echar agua bendita o al exorcizar los ambientes. Ahí vemos. Si esta es una plaga que tiene su causa natural, pues aunque el sacerdote se pase toda la noche orando ahí, no se van a ir, no van a desaparecer. Pero aquí la connotación se da que el sacerdote al llegar, orar y exorcizar, asperge el agua bendita, el sacramental, y estas plagas, así como llegó sin ninguna explicación, desaparece totalmente, de la nada, con la oración. El Éxodo nos habla también de un misterioso mal que mataba a los animales. Parecía una peste muy fastidiosa, la quinta plaga. Y nos habla de una úlcera que atacaba a los hombres y animales, la sexta plaga. El demonio tiene poder de causar tanto enfermedades de carácter orgánico, que pueden ser curadas por vía médica, como enfermedades de índole puramente pernicioso, sobre las cuales las medicinas no van a tener ningún poder, sino que se curan por medio de la gracia, entre las cuales están los exorcismos. Todo exorcista puede contar casos de abscesos, tumores, diversas enfermedades diagnosticadas que desaparecen después de un exorcismo, de la oración, dejando pasmados a los médicos. También la novena plaga, los 3 días de oscuridad, pueden ser una compensación ante repentinas ceguedades que han atacado a personas durante algún tiempo, quedan ciegas de repente, debido a causas malignas. Pero aquí entramos en el campo de las vejaciones, no de las infestaciones. Ahí ya sería otra cosa, ya hablamos de las vejaciones. Miremos algo sobre las casas, negocios y campos. Las infestaciones locales son siempre difíciles de diagnosticar y mucho menos de liberar. Añado también que todo exorcista obra con métodos propios, con la más amplia discrecionalidad, porque dígase con claridad, toda la materia que se refiere a las infestaciones no es tomada en consideración ni por el derecho canónico ni por el ritual. Recuerden que aparece en el nuevo ritual como un apéndice incluso, como un apéndice, que se ocupa solo de los exorcismos, el ritual, en las personas posesas. A mi entender es una grave falta del nuevo ritual. Por una parte significa que de esa materia puede ocuparse cualquier sacerdote o no sacerdote. Por otra parte, se da vía libre a embrollones, magos y santones. Aquí hay que tener cuidado con esto. Por eso me ha gustado lo que nos ha hecho ver
Fray Claudio, el interés de la Asociación Internacional de Exorcistas de instruir bien a los sacerdotes para que se eviten también estos abusos, ¿verdad? De que ahora cualquier sacerdote, cualquier fiel ya anda haciendo oraciones de liberación y luego se cometen ahí abusos que no deben ser permitidos. Ya de este tema nos habló muchísimo Fray Claudio. En compensación, el ritual, con las abundantes oraciones y bendiciones que son verdadera riqueza y que sería un grave error despreciar, brinda oraciones adecuadas también para estos casos, por lo cual se pueden usar apropiadamente. Por ejemplo, los salmos que se proponen. Véase, por ejemplo, las bendiciones a las casas o los lugares, a las escuelas o a los campos. Y a menudo son usadas estas oraciones por sacerdotes y por exorcistas. Hay quien, amén del agua bendita, usa el incienso o derrama sal exorcizada, los sacramentales que se pueden utilizar con estas oraciones. La libertad es total, aunque yo me limito a narrar mis experiencias personales o de otros exorcistas, dice el padre Gabriel Amo. Queda claro que en todas las formas de infestación no se requiere la obra del exorcista. Es eficaz la celebración de la Eucaristía por parte de cualquier sacerdote y se han mostrado eficaces también las oraciones hechas sobre el lugar por grupos de fieles. Esto es verdad. La oración ayuda mucho. No necesariamente tengo que hacer un exorcismo en una casa para que desaparezca la acción del maligno. Basta, como ya hemos mencionado, la vida de oración de los integrantes de la familia, de las personas que habitan ahí, de los grupos de oración que llegan a hacer pues oración normalita, como podemos decirlo, del Santo Rosario, la Biblia, nada anómalo, porque también hay grupos de oración, ya advertimos sobre esos abusos, grupos de oración que llegan a hacer oración de liberación y utilizan a veces hasta las oraciones del ritual de exorcismo, oraciones que los laicos no pueden hacer, por ejemplo, la del Papa León XIII, y andan haciendo otras cosas y quemando incienso y haciendo cosas que no son propias del laico. Ojo con eso porque es un abuso de estos grupos. Cuando actúan los sacerdotes exorcistas, normalmente hacen uso de un exorcismo utilizado para las personas, adaptándolo a la casa o al lugar. Es muy útil tratar de individuar la causa por la cual el ambiente está maleficiado y obrar consecuentemente. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de que en un lugar se dé esta actividad? Si en aquella casa se hacían sesiones espiritistas, como ha mencionado el padre Fortea, si ahí se hacía magia, si ha sido sede de sectas satánicas, casas donde se reunían satanistas, ¿verdad? Luciferistas, etcétera. Ojo con eso. Y todos estos son los casos en los cuales es más difícil quitar la infestación. También si en aquel lugar ha sido asesinada o se ha suicidado una persona, y en este caso se necesita mucho sufragio por la bendita ánima. Si esa casa era una casa de prostitución, si allí vivían blasfemos, masones, delincuentes u organizaciones de bandas delincuenciales, vendedores de droga, si era sede de encuentros para homosexuales. En todos estos casos se requieren muchas oraciones de reparación, porque ahí se están cometiendo graves pecados mortales. Y es un pecado persistente, no es una cosa que una vez llegaron y una pareja fornicó y cayó en ese pecado de debilidad, no, sino que una casa de prostitución se está en este pecado inmoral de forma perdurable en el tiempo, una y otra vez practicando lo mismo, pues por ahí puede el maligno entrar. Y en cuarto lugar, si esa casa ha sido objeto de maleficio. En este caso, hay que indagar más a fondo sobre los fines del maleficio y cómo se hizo. Si, por ejemplo, hay un objeto embrujado, hay que identificarlo y hay que quemarlo, ¿verdad? Si al final no se identifica y no se quema, pues no pasaría nada, pero pues hay que buscarlo. Si se sabe dónde está el objeto, pues se busca. Si no, pues al final la liberación depende de Dios, no de que yo encuentre X o Y objeto. Al final Dios es el que libera. Entonces, pues hay que orar siempre, orar. Para encontrar estos objetos, a veces es importante la asistencia de los mismos habitantes del lugar. Por ejemplo, si reconocen que las inconveniencias comenzaron cuando una persona de la cual sospechan haber recibido el maleficio les regaló determinado mueble, punto, pues por ahí puede verse que tal vez ese objeto es el que esté maleficiado. Es decir, que puede ser necesaria la presencia bueno, aquí el padre habla de la presencia de carismáticos, ¿verdad?
Con esto no están de acuerdo muchos exorcistas. Hay exorcistas que delegan el discernimiento de estos casos en algunas personas con supuestos carismas. Entonces, esto no es la praxis. Esta no es la praxis ortodoxa de la iglesia. La responsabilidad siempre está en el sacerdote. Siempre recae en el sacerdote. Puede el sacerdote en algún momento escuchar a tal persona, pero la decisión final de la acción que se va a realizar está en el sacerdote y no en lo que el carismático, el sensitivo, como le llama a veces el padre Gabriel Amor, pues diga. No depende de esto la acción del sacerdote. Muy bien. Bueno, por cuestión de tiempo, vamos a dejar acá esta parte de lo que habla el padre Gabriel Amor, ¿verdad? Y ya la próxima sesión vamos a hablar sobre los objetos infestados, para continuar un poco esto, los objetos infestados. Luego vamos a hablar también de los animales infestados, para conocer un poco más el tema, y algunos testimonios que recoge acá, en esta obra, Nuevos Relatos de un Exorcista, el padre Gabriel Amor, para que podamos profundizar la temática y así pues estudiar con detenimiento esta situación y poder comprenderla mucho mejor. Pero bueno, con lo que hemos dicho hasta este momento, ya tenemos claro eh, cuáles son las diferencias entre los 4 tipos de disturbios que existen, ¿verdad? Los 4 tipos de disturbios maléficos, que son posesión, obsesión, vejación e infestación. Decíamos que el padre Gabriel dice que son 6 en su opinión. Hablaba de las perturbaciones físicas como un quinto tipo de disturbios, pero que bien por las manifestaciones que se dan en esas perturbaciones físicas, bien pueden ser enmarcadas en el ámbito de la vejación. Y la última que él menciona, que sería como la sexta forma de perturbación, es lo que él llama la dependencia demoníaca, la cual se da cuando una persona sella el llamado pacto de sangre con Satanás, es decir, que se somete con plena voluntad, con total adhesión a la dependencia de Satanás, tal vez para obtener a cambio favores o éxitos humanos. Pero esta forma no entraría en sí dentro de las perturbaciones del demonio, dentro de los disturbios maléficos, porque no es tanto el diablo que quiera dañar a la persona a través de estas perturbaciones, sino más bien que es la persona que con su libre voluntad se pone al servicio de Satanás, y ahí en ese servicio a Satanás pues va a terminar con graves consecuencias que luego se van a poder manifestar como posesión, obsesión, vejación o infestación. Pero en este caso de la dependencia demoníaca, es realmente la persona que voluntariamente se ha puesto en manos de Satanás. Y por eso va a sufrir con el tiempo algunas de estas consecuencias. Entonces no la tomamos dentro de este conjunto de las 4 formas de disturbio espiritual que tradicionalmente la iglesia ha adjudicado a la acción extraordinaria de los demonios. Ya vimos que la posesión, esta manifestación del poder del demonio en un individuo donde lo priva de la libertad de ejercer su dominio en sus facultades y en la movilidad de sus miembros. La obsesión, donde a través de estos pensamientos que están una y otra vez de forma obsesiva manifestándose en la persona y que no desaparecen fácilmente. La vejación, donde la persona recibe estos ataques del maligno, sobre todo extra, es decir, en los bienes que le pertenecen a la persona o en su ser físico que es golpeado, que es ultrajado, incluso hasta llegar a percibir algún tipo de abuso sexual. Y por último, la infestación, que sobre todo va a ser la acción extraordinaria del demonio focalizada en un lugar, en un objeto o en un animal, ¿verdad? Una criatura de la cual el hombre se sirve. Entonces, así a grosso modo, resumimos estos puntos. Como les decimos, la sesión que sigue vamos a terminar de dar algunas matizaciones sobre el tema de la infestación y queremos también dar otras matizaciones más sobre la cuestión de de la posesión. Quiero tocar algunos temitas que aparecen en la Suma Demoníaca sobre la posesión para terminar de esclarecer alguna duda que pueda todavía andar
por ahí en el pensamiento de ustedes y que así podamos tener la mayor claridad sobre este punto. Más adelante vamos a ver cuáles son los signos de estos disturbios maléficos. A ver, ¿qué se puede observar en una persona poseída? ¿Cómo se manifiesta la posesión de esa persona? ¿Qué características son notables en alguien que sufre una obsesión demoníaca? ¿Verdad? ¿Qué rasgos se manifiestan cuando hablamos de la infestación? ¿Verdad? ¿Qué rasgos propios? Entonces, todo esto lo vamos a estudiar con detenimiento y nos centraremos posteriormente, como les digo, en ver dentro de las causas que originan estos males padecidos por las personas, sobre todo el maleficio. Vamos a hacer algunas palabras sobre el maleficio, ¿verdad? Para que lo tengamos claro. Muy bien, les invito a suscribirse a este canal, Santo Debo Ser, y activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros dos canales en materia de liturgia, misterio de fe, en materia doctrinal, creo Señor, yo creo, seguirnos en Facebook como @WalterFajardo20 y podernos también escuchar a través de Spotify como Walter Fajardo. Y si ustedes lo ven a bien, colaborar económicamente con estas formaciones, con la colaboración que ustedes den, para que hasta la fecha de hoy puedo decir pues que han sido muy pocas personas las que han colaborado, pero gracias a esas colaboraciones hemos podido ir comprando algunos libros, algunos materiales que necesitamos pues para seguirnos formando y formarles a ustedes. Entonces, ahí se está invirtiendo el apoyo económico que ustedes puedan brindarnos. Entonces, muy bien. Dejamos ahora abierta la participación de ustedes. Si alguien que está conectado en YouTube quiere participar, de los que estén en vivo, en la caja de comentarios puede escribir sus preguntas o enviarnos sus saludos, que se les dará lectura. Y quienes estén participando en Zoom pueden activar sus micrófonos para así pues hacerse escuchar, Osvaldo, no sé si ya tenemos algún comentario en YouTube. Y ya tenemos algunos comentarios. De parte de Andrea Garro. Padre Walter, desde Costa Rica, con gran anhelo de escudriñar en sus amables enseñanzas, muchas gracias por su bondad de instruirnos y sacar el pueblo de Dios de la ignorancia. Muchas gracias, hermana Andrea, que Dios me la bendiga. Pues hacemos lo que debemos. Si el Señor nos ha llamado para servirle, para consagrarnos a Él en bien de las almas, pues es nuestro deber instruirlos a ustedes. Y estaríamos incumpliendo con uno de los fines de nuestra vocación si no les transmitiéramos a ustedes las enseñanzas de vida para conocer mejor nuestra fe. Gracias, hermana Andrea. No sé, ¿cuál otro comentario tenemos por ahí? De parte de María de los Ángeles Flores. Buenas noches, Padre Walter. Una vez yo amanecí con un rosario en mi mano. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, habría que vernos, hermana María de los Ángeles, porque no da mucho detalle que si usted dormía con el rosario debajo de la almohada o si lo tenía cerca en el buró, en la mesita de noche, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Estos otros detalles, pero pues el rosario, la camándula con la que se reza el Santo Rosario, pues es una herramienta de fe. Nos ayuda a vivir nuestra fe y contemplar los misterios de la salvación del Señor para nosotros, el género humano, y la participación de su Santísima Madre en estos misterios de salvación. Si usted no tenía ni por ser que está camándula en su cuarto, ni cerca de usted, y de repente, de un momento a otro, esta camándula apareció en sus manos, pues habría que discernir bien el signo. ¿Qué le podría estar diciendo el Señor con esto? Porque recuerde que todo cuanto acontece es por permisión divina. Aunque fuese el demonio el que hubiera sustraído de algún lado esta camándula y le hubiera puesto en sus manos, aún así Dios se hubiera servido de esto para decirle algo a usted respecto a su fe. Que ore más el rosario, que invoque más a la Virgen, que contemple más los misterios de la salvación. Entonces debemos siempre ver todas las cosas desde una óptica de fe positiva, ¿verdad? Positivamente. Ver, bueno, esto sí me pasó, sin yo tener a mano esta camándula y de repente apareció en mi mano de un momento a otro, de la nada, pues, ¿qué me quiere decir a mí como creyente, como cristiano? Si esto me lo puso el demonio en las manos, ¿me quería causar miedo? Pues a mí no me causó miedo, no me perturbó. Para mí el rosario, la oración del rosario es un signo de fe, más bien se alentó mi vida. Pues si procuró una cosa el demonio, pues le salió el tiro por la culata, como decimos popularmente. Si fue un ángel del cielo por medio de quien Dios le puso este objeto en sus manos,
pues hay que verlo como una gracia y siempre como una invitación desde la fe a orar, a rezar con el Santo Rosario, meditando los misterios, teniendo su camándula en las manos. Por todo y todo, si este objeto hubiera aparecido de la nada, llevarlo siempre a bendecir ante el sacerdote, ¿verdad? A bendecir ante el sacerdote. Ahí pues la bendición del Señor, pues ahí manifestará su gracia a través de ese sacramental. Muchas gracias, hermana María de los Ángeles. No sé si alguien más va a comentar algo, ¿tiene algún comentario? De parte de María de los Ángeles, confirma que duerme con un rosario debajo de su almohada. Ah, bueno, posiblemente, pues si el rosario apareció en sus manos, pues cuando usted estaba dormida, si se movía, si se movió durante esa noche, pues fácilmente pudo meter la mano debajo de la almohada y la camándula quedar enredada entre sus dedos y luego, pues al despertarse, encontrar la camándula en sus manos. Mucha gente que le ha pasado cosas mientras duerme, ¿verdad? Que de repente tiene cositas en la mesa de noche y moviéndose pues las toma sin querer y aparecen en su cama. Entonces estas cosas sí pueden darse naturalmente. Por eso preguntaba, ¿verdad?, sobre los detalles de la situación en sí. Muchas gracias, hermana María Los Ángeles. No sé, ¿hay algún otro comentario ahí en YouTube? Y de parte igual de Andrea Garro, dice, Padre, el rosario ha sido un arma en mi casa para luchar con la suavidad de Dios. De verdad hemos visto el poder de la oración, obviamente tratando de llevar una vida cristiana. Hasta el pecado huye. Y también dice, Excelente. deseo saber cómo sé yo que es una imagen sagrada. ¿Es lo mismo que una imagen bendita? Sí, exactamente lo mismo, hermano. Claro, una imagen sagrada, una imagen bendecida por el sacerdote. Una imagen religiosa cuando son tan algo de la esfera religiosa. Es una imagen de un San Judas, del Divino Niño, del arte religiosa por religioso. Incluso las que son de las religiones paganas son imágenes religiosas. Las imágenes de Buda, las imágenes que puedan haber ahí de los distintos dioses, son imágenes religiosas. Imágenes sagradas, se habla dentro del cristianismo sobre aquellas imágenes que han sido bendecidas por el sacerdote. Yo puedo tener varias imágenes religiosas en mi casa dentro del ámbito cristiano, ¿verdad? Porque no es propio que un cristiano tenga budas, tenga chivas, ganeshas y no sé cuántas otras cosas más. No. Pueden haber varias imágenes religiosas, pero solo son sagradas aquellas imágenes religiosas que han sido bendecidas por el ministro. Son objetos de fe y de devoción y deben ser tratados con respeto. Ya hablamos muchísimo sobre las imágenes sagradas en el canal de liturgia, Misterio de Fe. Ahí hay una sección sobre las imágenes cuando hablamos de los lugares sagrados. Ahí se habló del tema de las imágenes. Pueden encontrar fácilmente pues la temática para profundizar estos contenidos. Muchas gracias. Y sí, refiero también lo del poder de la oración. El poder de la oración es increíble, sobre todo el Santo Rosario, que es el compendio de los santos evangelios. Pobrecitos los protestantes, ¿verdad?, que atacan tanto la oración del Santo Rosario sin haber estudiado jamás lo que es esta oración, ni su origen, ni su composición, ni los beneficios espirituales que conlleva al alma que medita la vida del Señor y de la Virgen a través de la oración del Santo Rosario. Es increíble que ellos, diciendo que son muy bíblicos y que todo debe hacerse conforme a la Biblia, es lamentable que ataquen tanto a la oración más bíblica que podemos encontrar dentro de las devociones católicas, como es el Santo Rosario. Pero bueno, ese ya es tema de apologética, ¿verdad?, que bien lo podemos tratar en algún momento en nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo. Muy bien, no sé si alguien más quiere comentar algo de los que están en Zoom. No sé si ya les Sí, padre, permitieron activar bendecida su noche. micrófono. Buenas noches, ¿quién nos habla? Rosa Evelia de México. Hermana Rosebelia, le escuchamos. Sí, padre. Mire, en una ocasión, bueno, en varias ocasiones a una de mis sobrinas amanecí así con rasguños en la espalda. Y luego mi hermana, pensando que era alguna de sus hermanos, porque tiene 2 hermanos, la puso en cuarto separado y la rasguñaban más fuerte. El problema aquí era que ella estaba viviendo una situación de pecado. Ella estaba
ella era mamá soltera, pero estaba aún conviviendo con el papá. Cuando ella decide casarse ya por la iglesia, empezar a retomar su vida de fe, dejó de amanecer con esos rasguños que de verdad le dejaron cicatrices en su espalda de tan fuertes que eran. Entonces, nosotros siempre tratamos de verlo así como de, no te asustes, no te preocupes, pero de verdad que sí daba miedo verle su espalda por tan lastimado que estaba, nada más que sí, uno de alguna manera, en mi caso, trata de ni siquiera pensar en eso, pero ahora que estoy en estas clases, se da uno cuenta que el demonio lastima y, y lastima en serio si quiere, y cuando uno vuelve a ese camino de gracia, se va. Entonces, quería comentarlo porque es algo que a mí me tocó ver. Entonces, uno lo toma así como, no, 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 o no existe o eso no pasa, pero se da uno cuenta que sí. Gracias, Padre. Gracias a usted, hermana, por compartirnos su testimonio. Y ciertamente recuerden que todo esto que estamos viendo aquí no es para entrar en miedo. Hay gente que a estos temas no se acercan porque le da miedo. Al contrario, la formación nos saca de la ignorancia y nos hace superar miedos infundados que nosotros a veces tenemos. Cuando yo comprendo todo esto, entonces puedo verlo con óptica, con una óptica cristiana, con una óptica de fe. Le digo, bueno, el demonio es capaz de hacer todo esto, pero ¿cuánto mayor es capaz Dios de hacer por mí? ¿Cuánto más hace el Señor por mí? Si el demonio es un perro, como decía el padre Pío Pietrelcina, es un perro encadenado. No tiene fuerza y si tiene fuerza es limitada. El poder de Dios es absoluto. Él es el omnipotente, el todopoderoso. ¿Cuánto más debo sentirme yo tranquilo que si como cristiano yo vivo mi fe? Dios está de mi parte. ¿Y quién contra Dios? ¿Quién contra Dios? Y también el estudiar estas cosas nos pone en alerta para evitar caer en esas situaciones que me pueden llevar a mí a vivir estas consecuencias de disturbios maléficos en mi vida. Si aquí se me está mostrando la evidencia, se me está diciendo a través de los testimonios, de las experiencias de los sacerdotes, que esto y esto y esto generan en mí una acción específica del maligno, pues yo estoy llamado a evitarlo. Si escuchar cierto tipo de música, hay rocks de todo tipo, pero hay un rock satánico, eso no me conviene. ¿Para qué lo voy a escuchar? Si yo soy jefe de familia y mi hijo está escuchando estas cosas, pues aquí no se escucha esto en esta casa. Este tipo de películas aquí no se ven en esta casa porque yo estoy exponiendo mi ambiente a que estas cosas sucedan. Estos tipos de pecados, vamos a luchar por superarlos para no exponer mi vida a una acción extraordinaria del demonio. Este conocimiento nos permite a nosotros superar temores, estar advertidos de algunas situaciones y tener las herramientas necesarias para luchar contra el enemigo, sabiendo qué hacer, incrementar la vida de gracia, la vida de oración, recurrir al exorcista si es necesario, etcétera, etcétera, buscar el adecuado discernimiento de estas cosas. Todo esto es beneficioso para nosotros. Todo esto es beneficioso para nosotros como cristianos. Entonces, no tengamos miedo de estudiar estas materias. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar algo aquí en Zoom? O no sé si en YouTube existe otro comentario por ahí. Sí, en YouTube hay otro comentario de parte de Soledad Pérez. Hola padre, buenas noches. Quisiera que me pudiera ayudar con unas dudas. Primero, ¿cómo se le podría llamar a una persona que practica algún tipo de mal en contra de otra persona y de su trabajo o negocio, para que le vaya Eso. mal o no tenga trabajo? Muy bien, esa es la primera. Es un Sí. brujo. Literalmente es un brujo. En algunas literaturas, como las que el padre maneja, el padre Gabriel Amor le llama magos, directamente magos, pero hace referencia a lo mismo, a un brujo. Un brujo es una persona que se dedica a hacer daño, que se dedica a utilizar magia, poderes que no provienen de Dios, no provienen de Dios. Dios da carisma para beneficio de la comunidad cristiana. Y estos brujos, ya sean brujos que digan practicar magia buena, magia blanca o magia de sanación, todos estos son brujos. Igual, toda su acción procede del demonio.
Ya lo ha dicho muy claramente el padre Gabriel Amor, ya lo han dicho varios exorcistas, ustedes lo pueden consultar. No existe magia negra y magia blanca. Todo es magia negra. Todo es magia negra. El que sabe desatar, sabe atar. El que sabe curar este mal es porque sabe hacer este mal. Entonces, toda esa gente es un brujo, son brujos. Ese es el término que debemos utilizar, ¿verdad? No llamarles que sanadores, que chamanes, que brujos, que andan haciendo limpias en la casa. Brujos. Ese es el nombre que hay que darle, las cosas por su nombre. ¿Qué más decía el comentario de nuestra hermana Soledad? Pues buenas noches también, hermana, no la saludé, pero me alegra que esté conectada con nosotros y que pueda seguir aprendiendo. Dice, segundo, ¿tiene esto algún mal o tiene efecto este actuar de la persona para dañar a otra? Aquí es donde vamos a estudiar por eso, más adelante, ya dentro de unas cuantas sesiones, todo el tema del maleficio. Yo más bien le invitaría a que se siga conectando. Ya dentro de unas cuantas sesiones más vamos a hablar sobre el tema del maleficio. Ahí es donde vamos a hablar del maleficio como causa posible de la acción extraordinaria del maligno, qué es el maleficio. Vamos a hablar que si tiene o no efectividad sobre las personas, sobre los lugares. Vamos a hablar qué hacer en el caso del maleficio. Todo eso lo vamos a entender, ¿verdad? A la perfección cuando toquemos el tema. Entonces le invito mejor a que se quede siempre instruyéndose en estas sesiones para ir conociendo mejor este tema. En tercer lugar, Y espera, ¿cómo podría uno cuidarse o protegerse de este mal o daño? ¿Esto puede ser posible dañar a alguien realizando actos de amarres, cadenas, etcétera? bueno, entonces, como le estoy diciendo, ahí se le va a contestar todo esto. Entonces, yo prefiero, ¿verdad?, decantar la respuesta a una sesión posterior para profundizarlo como es debido. Ahorita le puedo decir 3, 4 puntitos, pero nos va a dejar con más dudas que respuesta, porque a veces cuando ya se contesta alguna cosita, surge otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta. Entonces, mejor este tema en concreto, que lo vamos a abordar ampliamente, lo vamos a dejar para una sección futura, para una sesión futura que ya está contemplada aquí, como les estoy leyendo, y está contemplada, y ahí responder sobre todos estos puntitos y que podamos tener pues certeza de lo que vamos a decir y cómo lo vamos a comprender. Entonces, hermana Soledad, pues muy bien hechas sus preguntas, muy bien, muy válidos sus puntos, pero vamos a responderlos más adelantito para respetar el orden de las temáticas y que a la vez pues podamos profundizar mejor el tema. No sé si alguien más tiene algún comentario, les escuchamos. ¿Hay alguna otra pregunta aquí en Zoom o alguien que quiera comentar algo? Bueno, parece que por hoy pues hasta ahí hemos llegado. Vamos a terminar nuestra sesión poniéndonos en la presencia del Señor y la Santísima Virgen, como siempre hacemos, para que pues por intercesión de los ángeles nos miremos también protegidos de todo mal, de toda perturbación, como se pide en la misa, ¿verdad? Y así podamos pues vivir como cristianos actuando la voluntad de Dios. Pongámonos en la presencia del Señor. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente y rico en misericordia, queremos darte gracias por habernos permitido concluir esta sesión de hoy. En tus manos ponemos los conocimientos aquí adquiridos para que todo cuanto hemos aprendido sea siempre de provecho para nuestro bien personal y de nuestra comunidad a la cual servimos, incluida nuestra familia, y que todo cuanto hagamos siempre te dé honra y gloria a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confuimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne despichas, in necessitatibus, sed a periculis cuntis, liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitia insidias diaboli est presidium, impere dili Deus supplices te precamur, tuque princet milice celestis, Satana aliosque spiritus malignos, via perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Angele Dei, qui custos es mei, metivi commissum pietate superna, illumina, custodi, reie et governa. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me lo